Querida familia, nos encontramos en nuestro segundo episodio, más la introducción que tuvimos hace algún par de semanas de nuestro discipulado para la consolidación. Dentro de los 10 temas, estamos viendo solamente ahorita el tema número uno y dentro del tema número uno estamos revisando el tema 1.1 y dijimos que nos gustaba la forma o el formato ordenado, así ordenado, ordenado. Y en el tema 1.1 que se llama la ley dada a Moisés, que es una de las leyes que aparecen a lo largo de toda la Biblia, por eso el nombre, la ley dada a Moisés, lo dividimos prácticamente en 12 subtemas, de los cuales ya avanzamos bastante. Miren, aquí vamos. Primero, aprendimos la semana pasada que no es ley, sino que es una instrucción, dirección o camino. De acuerdo, la palabra correcta es la palabra Torah. ¿Sí? Después también resolvimos que son instrucciones para un pueblo que las necesitaba justo a la salida de Egipto para organizarse. ¿Qué otra cosa vimos? Que se empiezan a dar en Éxodo capítulo 20. Todo eso ya lo revisamos y todo eso nos quedó muy claro. ¿Qué más? Aprendimos que la nación solo soportó escuchar 10 mandamientos, pero fueron muchos más. Si no me equivoco, creo que fue Lulu la que dijo, yo nunca había notado exactamente eso. Pero exactamente, ya lo aprendimos. La nación solo toleró escuchar 10 mandamientos, pero fueron muchísimos más. Otra cosa que no vimos la semana pasada, el miércoles, pero que sí vimos en la reunión del sábado, es este punto que está aquí. Y es que la relación entre Dios y la nación es de tipo matrimonial, sellada con un pacto, la Torá, con un pacto de sangre. Cierto que esto lo vimos, Lolis, el sábado en la congregación, ¿verdad que sí? Sí, amigo, cierto que lo vimos, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? Quien no se acuerde, no se preocupe. Quien no estuvo, no se preocupe. Pero yo no lo quise dar el miércoles pasado porque sabía que el sábado, ya fuese Alberto o yo, lo íbamos a compartir, el tema del pacto matrimonial sellado con sangre. ¿Sí? Que Moisés esparció sangre sobre la nación después de haber leído todos los mandamientos. Me pueden poner en el chat si por lo mínimo una persona, yo creo que más de una persona se va a acordar que el sábado platicamos exactamente esto, de Éxodo 24, del pacto sellado con sangre y que Moisés le lanzó sangre al pueblo. ¿Alguien me puede decir si se acuerda? Ya lo leeré en el chat. ¿Sale? Ok, dice Paola, cierto. Para los que no se acuerden o no estuvieron, lo vamos a necesitar, ¿sale? Yo recomiendo y les hago una muy cordial invitación a que si no estuvieron el sábado o no se están acordando tan fácil, puedan ver la clase que ya está grabada y subida, que me hicieron un favor enorme en Elder y también Orlando, su hermano, para grabarlo y se escucha y se ve muy bien. Amigos, muchas gracias. De verdad que se están rifando muy cañón en la parte de audiovisual y la verdad es que lo agradezco bastante. Ok, ya está grabado. Por favor, les invito a que lo puedan ver. Y si sí estuvieron y si se acuerdan, como quiera les invito a que la vuelvan a ver, porque este siguiente sábado vamos a seguir construyendo con base en eso, ¿de acuerdo? Entonces, punto 5, la relación entre Dios y su nación es de tipo matrimonial, sellada con un pacto que es la Torá, un pacto de sangre. Otra cosa que vimos justamente la semana pasada es que el autor de la Torá es el Señor mismo para Israel. No es la Torá de los judíos, no es la Torá de Israel, es la Torá del Señor. Y este punto también lo vimos justamente la semana pasada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya vamos a la mitad del tema 1.1, la ley dada a Moisés. ¿De acuerdo? Déjenme ver si ya alcanzamos a ver el 7. El 7 fue, originalmente se escribió en hebreo pictográfico. No, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver ahorita el 7 en delante. ¿Está bien? Entonces vamos todos juntos, vamos todos igualitos. Nadie se nos ha perdido. Bueno, confírmenme por favor, vamos todos bien. Todo el mundo está en orden, todo el mundo siente que se está desarrollando bien. Ahí van Elder, muy bien. Veo la manita creo que de Pau, veo la manita de Trini. La manita que está ahí salió de la izquierda, no sé quién es, pero bueno. Dice, cuéntenme quién está aquí por primera vez. ¿Quién nunca es el Orlando? Aquí está. ¿Quién está aquí por primera vez que no esté en repaso? Por ejemplo, aquí vi ahorita a Josué, un amigo que está en Houston. Ahora sí que un amigo de Houston, pero Josué ya está aquí de repaso. Entonces, ¿quién está aquí escuchando esto por primeritita vez? Cuéntenme por favor en el chat o no es cierto. ¿Qué está diciendo ahí Nelder que Rafa, que por primera vez, no? Ustedes ya estuvieron en el pasado, ¿cómo? La sesión pasada. No, me refiero a quiénes son los que nunca habían entrado a estas sesiones de los miércoles.
Por favor, cuéntenme en el chat si me pueden hacer el gran favor. Pues bueno, hoy estamos aquí desde Monterrey contribuyendo justamente con Alberto dentro de esta temporada que el Señor le está permitiendo vivir junto con su familia, entre la despedida de su mami, la despedida también de la mami de Rosy Carranza, que desde mucho antes también despedimos a la mamá de Héctor, y ha sido una etapa interesante que el Señor nos ha estado llevando, pero bueno, este discipulado lo vamos a estar llevando entre Alberto y yo, ¿de acuerdo? Y va a ser un gusto definitivamente hacerlo en conjunto. Muy bien, dice Ismael Campos, nosotros, cuando dices nosotros, ¿a quiénes incluye, mi estimado Ismael? Si me puedes decir, por favor, bienvenido desde ya, esta es tu casa, estás entrando a un discipulado que le siguió a un curso que se llama La historia de una familia, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no tomaste el curso de la historia de una familia, o bueno, confírmame, a lo mejor sí lo tomaste y yo ni me enteré, pero si sí lo tomaste, o si no lo tomaste, bienvenido, por favor, quédate. La cosa es que podamos ir resolviendo por ahí juntos. Ahí estoy viendo que llegó Joel, justamente. Muy bien, mi esposa, amor, y yo, esa, muy bien. Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos, de verdad que vamos a ir avanzando y cualquier duda que se les vaya generando, pónganla ahí en el chat, ya sea que la veamos ahorita o la vemos justamente al final. Bueno, estamos todavía en el tema número 1.1, la ley de Moisés. Vámonos ahora a revisar la parte desde donde nos quedamos, ¿de acuerdo? La parte donde nos quedamos, perdón, es la siguiente. Fíjate nada más esto. Yo les pregunté la clase pasada y al final. ¿Quién es el autor que dictó la Torá? Ya dijimos que la Torá es instrucción, dirección o camino. ¿Quién es el autor? Pues es Dios mismo, el eterno mismo. El autor no es Israel, el autor no son los judíos, el autor es directamente el, el Señor. ¿De acuerdo? ¿Para cuántas tribus fue entregada la Torá? La respuesta es 12 tribus, ¿sí? No fueron solo para los judíos, no solo fueron para los 10 del norte, fueron entregadas las instrucciones del Señor para 12 tribus. Por favor, esta parte tengámosla bien clara. La siguiente pregunta, ¿la Torá es una ley judía? ¿Ustedes qué contestarían? Voten en su pantalla con un sí o con un no. Veo ahí Lolita diciéndome, no, Ezequiel, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de tu cabeza? No es cierto, no. Ahí veo también a Nelder enloqueciendo, diciendo, no, no, claro que no. La Torá no es una ley judía. Bueno, la pregunta podría ser que la Torá es una ley israelita. ¿Podríamos decir eso? ¿La Torá es una ley israelita? ¿Ustedes qué dirían? Mm, o más bien, la Torá es para Israel. Ah, ¿verdad? Ahora, si yo dijera la Torá es del Señor, eso tendría sentido, ¿verdad que sí? Entonces diríamos tal cual, la Torá es del Señor para Israel. La Torá se entregó para Israel. Y aunque esto pareciera que es muy sencillo, la verdad es que esto cambia muchísimo el significado. Y sabes una cosa, también cambia mucho el cómo la gente lo percibe. Si te digo ley judía, la gente lo percibe feo. Pero cuando te das cuenta que el autor de esa ley ni siquiera fueron los judíos, sino que fue el Señor, y tampoco es una ley, sino que son instrucciones, definitivamente todo, todo cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la verdad, tal cual como eso. Pregunta para los que estamos aquí en esta sala en el día de hoy. ¿En qué idioma se escribió la Torah, la instrucción del Señor? Las respuestas se las quiero compartir yo para poder avanzar en esta clase. La respuesta es que se entregó en hebreo pictográfico, ¿de acuerdo? Escríbanle ahí, por favor, la Torá, en su libreta, la Torá se escribió, se entregó en hebreo pictográfico, ¿sale? Por ahí pone Lorena que se entregó en paleohebreo. Solamente, mi estimada Lorena, que el paleohebreo viene después del hebreo pictográfico. Es más antiguo y más efectivo, vamos a decir, en aquellos entonces, escribir con dibujitos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se vería la Torá en hebreo pictográfico? Se vería algo como esto, miren, se lo voy a poner. Se llama hebreo pictográfico. Imagínate nada más. Y eso te lo cuento para que no pase, o sea que así tal cual, eso te lo cuento para que nadie te lo cuente. Que sea que tú estuviste en una clase que tú supiste que la Torah se escribió originalmente en hebreo pictográfico, ¿sale? ¿Y por qué esto nos interesa? Porque el hebreo pictográfico eran así, dibujos, como lo estás viendo en tu pantalla, tal cual dibujos. Mira, te voy a poner cómo se vería el alfabeto en hebreo pictográfico. Mira, aquí está. Por ejemplo, la letra Aleph, que es lo que hoy vendría a ser como una H, que después ya es una A, ¿de acuerdo? La letra Aleph
originalmente era pues una cabecita de un buey. Ahí lo puedes ver justamente en la columna segunda. Después, la bet, por ejemplo, es una casa de acampar visto para desde arriba, ¿de acuerdo? La gimel es un camello, es un pie, es un camello, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasaba con esto? Eran dibujos que se juntaban entre ellos y se terminaban interpretando, ¿sí? Y esta interpretación ayudaba muchísimo a que fuera, pues, más fácil poder transmitir esta información, ¿sí? Por ejemplo, miren, les voy a contar alguna que es muy sencilla para poder comprenderla mucho más fácil, fíjense. Solo esto es como un dato general que nos puede ayudar muchísimo a entenderlo, fíjense. Vamos a decir Vamos a revisar cómo se dice la palabra papá, ¿de acuerdo? La palabra papá en hebreo se dice ab, ¿de acuerdo? Y la palabra ab en el hebreo actualmente se escribiría así. Acuérdense que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿sale? Entonces, pondrías una alef en la actualidad y luego pondrías una bet. Y aquí tendrías la palabra ab, que significa, dijimos, papá, ¿verdad? Pero en el hebreo pictográfico, así no se escribía la palabra papá. La letra Aleph, te dije que era una cabecita de un buey, podríamos hacerla ya muy abstractamente así. Se alcanza a entender que es una cabeza de un buey, de una cabeza de un toro, ¿ok? ¿De acuerdo? Y después tendrías que sería la Bet, una casa, ¿sí? Ahora fíjate nada más lo que te voy a decir. Si tú juntas la fuerza de un buey con una casa para decir papá, mi estimado Héctor, entonces, ¿qué significa papá en el paleo hebreo? Si tienes a un buey, la fuerza, y tienes una casa, entonces papá, ¿qué significa? La fuerza de la casa, la fuerza del hogar, ¿sí? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien de aquí no sabía esto que estoy diciendo, que originalmente eran dibujos? Ay, veo ahí la mano de Joel, veo la mano creo que de Orlan. Ok, fíjense, les voy a poner otra, a ver ustedes qué piensan, ¿va? Les voy a poner hijo. Voy a borrar esa, ¿está bien? Vamos a poner ahora la palabra hijo. Ahí les va. Ustedes me van a decir qué significa hijo. Hijo se dice ven, así como si yo te dijera ven, pero no, es con B de bueno, ven. ¿De acuerdo? Y la palabra ven se escribe con la letra bet, que esa ya la conocieron, ¿de acuerdo? Y con la letra nun, que es una nun final, es una más larga. Ok, fíjate lo que te voy a decir. Ustedes ya saben cómo se escribe la palabra, la letra bet. Dijimos que la letra bet es una casa. Ahí está, ¿cierto? Ahora fíjense nada más cómo se escribe la letra nun o la letra N en hebreo pictográfico. ¿Están listos? Fíjense nada más a ver ustedes qué les parece esto. Ahí les va, miren. Déjenme ver si me sale a la primera. Ahí está. Esa es la letra nun en hebreo pictográfico. ¿A qué se asemeja eso? ¿A ustedes qué me dicen? Pueden abrir sus micrófonos y participar también. Es una casa y esa cosita segunda, ¿qué es? Un esperma. Una cuchara derretida. Un espermatozoide. Es un espermatozoide, pero te digo una cosa, ¿cómo le hizo Moisés para saber que así se veía un espermatozoide? Está bien interesante esto que te voy a decir, porque aquí te vas a dar cuenta de la grandeza del Señor. ¿Sabes una cosa? Es mucho más fácil verlo así. Realmente es también una semilla germinada. Miren, póngale tantita imaginación. Ahí está Joel diciéndome que sí. Es una semilla germinada. Entonces, ahora les hago una pregunta. ¿Será que un espermatozoide también sea una semilla que va a germinar después? Exacto. Ahora les hago una pregunta. Entonces, con una semilla y una casa, ¿qué sería la palabra hijo en el hebreo? Cuéntenme. ¿Ustedes qué dirían? ¿Semilla e hijo? Perdón, semilla y casa. Casa de semilla. Un hijo. La semilla de la casa, del hogar. Semilla del hogar. Entonces, imagínense, ahí donde están ustedes en la casa, cuéntenme, ahí en la casa en donde están ahorita los de Cuernavaca, cuéntenme quién es la fuerza del hogar en esa casa. El Alberto, ¿verdad? Y ahí se ve grandote, ¿no? Eso. Ahora díganme, ¿en dónde está la semilla del hogar? En Iker. Y la dueña de la casa. Ahora, ¿quieren saber cómo se dice mamá?
¿sí? Sí. Mamá tiene que ver con las aguas, ¿de acuerdo? Con las aguas y con el concepto de así de cohesión. La fuerza del hogar habita en el varón, pero la fuerza de la unión habita en Paulina. Imagínate nada más eso. La fuerza de la unión del hogar habita en las mamás, en las esposas. ¿Eso significa que es más importante el varón o más? No, no, tienen igual de importancia, ¿de acuerdo? Altísima, ¿sale? Cada quien tiene roles distintos. En este caso, te das cuenta cómo hay una fuerza del hogar justamente para desarrollar y hay otra fuerza del hogar para la unión familiar. Y esa posa sobre la mujer. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque esto, querida familia, son las bases iniciales para comprender el concepto de la Torah. Imagínate nada más esto. Cuando te das cuenta de lo que está, como de la riqueza que está aquí, yo les hago una pregunta. ¿Está más enriquecido verlo por esta forma y entenderlo? ¿O está más enriquecido, perdón, ver sencillos, pues símbolos como la A, como la B, como la C? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Entonces, literalmente, el Señor le dictó a Moisés, y eso es lo que nos dicen los registros más antiguos, el Señor le dictó a Moisés letra por letra, dibujo por dibujo. Y eso es una cualidad bien interesante porque te das cuenta, y al más adelante te vas a dar cuenta, o sea, lo vas a notar, que esto va a terminar siendo un sello de garantía. Miren, si pudiéramos ver cómo se verían, perdón la redundancia, los 10 mandamientos, pero en hebreo pictográfico se vería así. Imagínate nada más esto. Así es como se verían los 10 mandamientos primeros, pero si fueran escritos en hebreo pictográfico. Imagínate nada más esto. Cuando tú ves este tipo de cosas, de verdad que nos asombre muchísimo el saber que el Señor tiene un plan y un propósito y un código muy, muy divino, muy, muy del Señor. Miren, aquí está la semillita, ¿se acuerdan? Déjenme ver si puedo hacer como un zoom. Pero aquí está la semilla arriba a la derecha. Aquí está. Aquí está el nombre del Señor y bueno, de verdad que esto es una cualidad bien importante y específica. Hoy no vamos a estudiar paleohebreo, aunque podríamos, si quieren, un día, si el Señor nos permite, hacer un estudio de cómo se leería Génesis o tal cosa en paleohebreo y bueno, sería seguramente algo riquísimo, pero hoy no sería la intención. Para las personas que mencionaron que era paleohebreo, les quiero compartir como quiera esto para que nadie nos quedemos con la duda, ¿de acuerdo? Y aquí está justamente. El hebreo pictográfico es la línea que está justamente hasta acá arriba, ¿de acuerdo? Y luego después aparece el paleohebreo, que es justamente el que está aquí abajo, y después aparece el hebreo actual o el hebreo moderno, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue escrito por parte del Señor y luego ya fue escrito y registrado por Moisés, y esto ya nos fijamos que estamos hablando de Éxodo capítulo 20, ¿de acuerdo? Y entonces, todo Génesis, todo Éxodo, todo Levítico, todo Números, todo Deuteronomio, todo eso fue escrito por mano de Moisés, dictado por el Señor. ¿De acuerdo? Ahora, algo importantísimo, vamos a cambiar de subtema para poder avanzar. Ya habíamos platicado esta parte que es importantísima. Todos estos 5 libros que le da el Señor a Moisés se les conoce como el Pentateuco. Dijimos que se dividía prácticamente en 5 libros diferentes y ya platicamos cuáles son estos 5 libros, que es Génesis hasta Levítico, ¿de acuerdo? Ahora, esto nos importa porque pregunta para todos rápidamente. ¿Qué libro sigue después de Deuteronomio? A ver, échenselos en la mente. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Josué. Exacto, Pau. Josué, muchas gracias. Josué. ¿Sí la tiraron por allá, amigo? ¿O porque vi como algunas risas de que no manches, la regamos? Dijo alguien que hechos. No, ¿cómo, Señor bendito? ¿Cuáles hechos? Si son hechos de los apóstoles y los apóstoles aún ni nacen. Nada, bromeo. Está bien que de pronto se nos mueva un poquito el tapete, pero acá vamos a esforzarnos por estar practicando, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué. Josué, ¿qué nos cuenta Josué? Ustedes ya vieron la historia de una familia. Díganme cuáles son las 2 tareas que tiene Josué en su vida. Repartir la tierra y darle continuidad a la instrucción. ¿Correcto? Meter al pueblo y repartir el territorio. Exacto. Desde la conquista, repartición del territorio y que la gente siguiera obedeciendo, ¿cierto? Entonces, eso es la parte de Josué. Josué conquista el territorio. ¿Por qué me interesa mucho esto? Fíjate lo que te voy a explicar acá. Esta parte es bien importante, así que por favor quédate conmigo, ¿sí? Cuando Josué gobierna al pueblo,
¿qué utiliza Josué para poder introducirlos a la tierra prometida? ¿Qué le dice Josué al pueblo que deben obedecer? Las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. ¿Cierto o no es cierto? Porque no había otra cosa escrita. Ahora, díganme qué libro sigue después de Josué. Josué, y luego ¿cuál sigue? Jueces. 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 Jueces, Perfecto. Ahora les hago una pregunta a ustedes. jueces, Los jueces, ¿cómo juzgaban? ¿Qué utilizaban? ¿Cuál era el fundamento o el criterio para juzgar por los jueces? ¿Qué juzgaban los jueces? la Torah, con la Torah, ¿no? Con los Con la libros Torá escritos por Moisés. totalmente. Con la Torá, definitivamente. Josué, jueces, Ruth. Sigue Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth, cierto? Ruth la Moabita. Ya platicamos también de ella en la historia de una familia. Pregunto, cuando Ruth la Moabita dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, cuando dice, yo seré Israel gobernada por Dios, ¿qué instrucciones iba a seguir Ruth? Ándale, Joel, exactamente, así, tal cual, pues las mismas que le está dando el Señor a Moisés, ¿sí? Ahora, la pregunta para todos acá es, ¿cuándo se empezó a decir que ahora había más libros además de Deuteronomio? O sea, la pregunta para ustedes es, ¿cuánto tiempo estuvo sola la Torá sin ningún libro añadido? Para decir, ah, ya se está formando la Biblia. Ahí no sabían que cuando Josué estaba escribiendo, se estuviera formando la Biblia. Es más, y así podríamos seguir avanzando. Yo me quedé con Josué, Jueces, Ruth. Ahora le voy a decir otro, por ejemplo, primer y segundo libro de Samuel. Está Saúl y está David. ¿Verdad que sí? Saúl, ¿qué debía obedecer? ¿Cuáles eran las instrucciones para los reyes? ¿Qué debían copiar los reyes? Exactamente, Torah. el Deuteronomio. Pentateuco, la Torá. ¿Sí, amigo, perdón? Deuteronomio, las reglas para un rey. Ahí están, las reglas para un rey están en Deuteronomio 17:14. Lo tendrá consigo, lo leerá, lo copiará. ¿Pero qué cosa? Todo el Pentateuco, todos los 5 libros. Ahora les hago una pregunta. ¿En qué momento nosotros pasamos de tener una Biblia que ya no tiene 5 libros, sino que ahora tiene 66 libros? Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo pasamos de tener 5 a tener 66? ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en eso? Porque el pueblo del Señor solo tenía 5, ¿sí? La pregunta para ti está en la pantalla. ¿Cuánto tiempo estuvo sola sin ningún libro añadido? Pau, ¿quieres decir algo? Porque te veo tu mano en el micrófono, ¿verdad? ¿O ¿Quién no? da más? Aquí, ahí, listo, listo. ¿Quién da más? ¿Quién? ¿Quién da menos? A ver, Vamos échenle. a ver. Échale. 1000. 500, ¿tú? Ah, ¿tú? Entre ¿Verdad? 900 y 1000 años. Ahí dice Elena, entre 900 y 1000 años. Ok. ¿Cuál va a ser la forma en que lo vamos a poder entender? Pues déjenme les presento un personaje que les interesa conocer. Se llama Esdras, aquí está. Abuelito Esdras, ¿qué les parece? Apúntenlo, por favor. Entra a escena Esdras. En el año 480 al 440 antes de Cristo, también llamado Esdras el escriba y Esdras el sacerdote, en el libro de Esdras, ¿de acuerdo? Según la Biblia hebrea, volvió del cautiverio de Babilonia y reintrodujo la Torá en Jerusalén. En Esdras 7 al 10 y Nehemías 8 se puede notar justamente esto. Según, ¿de acuerdo? Esdras, una traducción griega del libro de Esdras, que es justamente Esdras primero, ¿de acuerdo? Todavía en uso en la iglesia ortodoxa, era también sumo sacerdote. O sea, este Esdras era sumo sacerdote, era escriba, fíjate nada más esto, era un tipo supremamente preparado, ¿sí? Adelante, Pau, cuéntanos. Entonces aquí tu pregunta era sobre todo lo que es, comprendemos el Antiguo Testamento, no hasta Apocalipsis, ¿no? No, exactamente, porque para cuando Esdras existe, ni ha llegado ni el Mesías, ni menos los apóstoles, exactamente. La cosa es que aquí nos vamos a fijar cómo vamos a pasar primero de 5 a 40 y tantos. O sea, pero bueno, ahorita vamos a entenderlo. Ok, fíjate. La pregunta fue, ¿cuánto tiempo estuvo sola la Torá como consulta, libro de consulta o rollo de consulta, sin ningún otro libro añadido? Y la respuesta parte justamente desde Esdras, ¿sí? Fíjate lo que te voy a contar de Esdras. Esdras, después de regresar del cautiverio, compiló lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento. Y esta parte, ustedes ya conocen cuándo es que regresó Esdras. Ustedes lo vieron con Lincoln y con Alberto. Esdras vuelve cuando Ciro los deja volver.
ustedes se acuerdan de la historia de Ciro, ¿cierto? Que Ciro se da cuenta que Daniel prácticamente le revela que su nombre está escrito en el libro de Isaías. Y Esdras les dice, ¿saben qué? Ustedes no deberían de estar aquí. Perdón, Ciro les dice, ustedes no deberían de estar aquí. Regrésense a su tierra. Y entre los que se regresan está Esdras. Y Esdras empieza a decir, fíjate lo que te voy a contar, atención, mucha atención. Estoy hablando de Esdras, el de la Biblia, ¿eh? No estoy hablando de otro Esdras. Esdras dice, ¿sabes qué? Yo ya sé que nosotros fuimos llevados al cautiverio por causa de la desobediencia, por causa de la necedad. Y entonces dice, vamos a leer la Torá, y eso lo vemos en Nehemías 8. Y todavía dice Esdras, ¿sabes qué? Yo le voy a añadir a la Torá, no a la Torá, sino que voy a poner junto con la Torá, escuchen, esto es bien importante, voy a poner junto con la Torá libros de nuestra historia que nos puedan ayudar a comprobar qué va a pasar o qué pasó si nosotros desobedecemos. Entonces, ¿qué dice? La condición es que sean libros o escritos que estén registrados y que no contradigan a lo que diga la Torá, por supuesto. Entonces, el primer libro que Esdras, vamos a suponer que le traen a la revisión, a la auditoría, vamos a suponer que es el libro de Josué. Entonces dicen, oiga, estimado Esdras, fíjese que nos encontramos el rollo del uno que se llama Josué, el conquistador de la tierra prometida. ¿Qué le parece si lo colocamos? Entonces dice Esdras, a ver, tráigamelo. Entonces Esdras se pone a revisar el libro de Josué. ¿Y qué encuentra Esdras en el libro de Josué? Ahorita lo vimos. La conquista de la tierra prometida. Encuentra, ¿qué más? La repartición del territorio. Y encuentra que Josué les dice, no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Nosotros seremos fieles al Señor. Entonces, ¿qué dice Esdras? Oye, eso está buenísimo, porque así la gente se enterará, fíjate lo que te voy a contar, así la gente se enterará que el Señor nos dio el territorio de Canaán gracias, gracias a su fidelidad. Nosotros deberemos obedecer a su fidelidad. Entonces decían, venga, pónganlo a un lado. Y además siguen en la historia. Vamos a ver el siguiente, por favor. Oiga, señor Esdras, fíjese que nos encontramos las crónicas de los jueces. ¿Cómo ve usted? ¿Le interesa que lo coloquemos a un lado de del Josué? Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué se encontraron leyendo la crónica de los jueces o los jueces? ¿Qué hallaron? Díganme ustedes, porque ya saben qué hallaron. A La ver. época, la época más oscura, que cada Ajá. quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué pasaba cuando cada quien hacía lo que bien le parecía? ¿Se acuerdan? Los esclavizaban otra Se vez. esclavizaban. Entonces, aquí dice Esdras, no, eso sí conviene que lo coloquemos, porque aquí vamos a poder demostrar qué pasa si la gente no obedece. Nos vamos a desorganizar y van a venir contra nosotros. Se va entendiendo lo que estamos diciendo, familia? Por favor, ¿me pueden confirmar esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, Nelder? Esdras empieza a compilar libros y escritos que ya estaban escritos, que habían sido almacenados y guardados, y que Esdras dice perfectamente, estos rollos podrían ser perfectamente de ayuda para que la gente comprenda la importancia de la Torá. Pero esto que vamos a añadir no omite la Torá, ni tampoco cancela la Torá, ni nos hace olvidar a la Torá, más bien nos ayuda a definitivamente cuidar muchísimo más la Torá. Y entonces te vas a dar cuenta, y lo veíamos al final del tema de tú eres familia, de la historia de una familia. Veíamos cómo todo lo que aparece en el Antiguo Testamento literalmente tiene que ver con la Torá. Yo ahorita, por ejemplo, llegué a decir Josué, jueces, Ruth, ya lo vimos. Oiga, señores, ¿le interesa que pongamos a Ruth? Claro, porque ¿qué obedece Ruth? Ruth obedece las instrucciones que están en la Torá. ¿Y qué pasa con Ruth? Se convierte en una matriarca del pueblo de Israel, una mamá, una ancestra de Jesús mismo, ¿sí? Josué, jueces, Ruth. Primero de Samuel, vemos a Saúl. Saúl, ¿qué pasa? Desobedece a la Torá y es desechado. Segundo de Samuel, ¿qué vemos? A David. David amaba la instrucción del Señor. ¿Y qué pasa cuando David ama la instrucción del Señor? ¡Pum! Reinado eterno, para siempre. Nunca será removida su dinastía. Y así podríamos seguir. Ahora les hago una pregunta, por ejemplo. ¿El libro de los Salmos se asocia con la Torá? También.
Salmo 119, oh cuánto amo yo tu instrucción, todo el día es ella mi meditación, decía el rey David probablemente. ¿Sí? Otro, por ejemplo, fíjate lo que te voy a preguntar. El libro de Eclesiastés se relaciona con la Torá. ¿Ustedes qué dicen? El que dice que todo es vanidad. Claro, claro que también se asocia a Eclesiastés. Fíjate, ya vamos a la mitad de la Biblia. ¿Cómo cierra Eclesiastés? El fin de todo discurso es este: teme al Señor y guarda sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de la Torá. Entonces, ¿qué decía Esdras? Véngase, todos esos sí nos sirven. Pásenle, éntrenle, todos esos colóquenlos a un ladito de la Torá. ¿Sí? Cantares también nos sirve. Oiga, señor Esdras, ¿y todos los profetas que ya escribieron antes? ¿Qué decía Esdras? No, pues sí, también, porque ¿qué decían los profetas? Pues los profetas dicen todos, vuelvan a la Torá, vuelvan a la instrucción, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan, pregunten por las sendas antiguas, retornen, regresen, vuelvan a la instrucción. Pues claramente que entren. Entonces, si te pones a pensar, todo estuvo la Torá solita, sin que tuviera ningún libro añadido, hasta cuando Esdras aparece. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Esdras? Fíjate lo que te voy a decir, préstame atención en la pantalla. De toda la Biblia, vamos a enfocarnos nada más en el Antiguo Testamento. Aquí están, ¿sí? Esdras compila o junta esto que se conoce como el Tanaj. Fíjate nada más esto. Se va a juntar la Torá, que son los primeros 5, los Ketubim, y se va a juntar los Neevim. ¿Qué es esto? Torá, Neevim y Ketubim. Si juntamos estas tres partes de la Biblia, y esta parte nos importa mucho porque también lo vas a escuchar, fíjate lo que te voy a contar. Si juntas la Torá, los Ketuvim y los Nevim, que sería la Torá, el Pentateuco, el Ketuvim sería históricos y poéticos. Ya dijimos que históricos es Samuel, Crónicas, Reyes, y los poéticos son Salmos, Cantares, Eclesiastés, perdón, Proverbios, y los Nevim, que son los profetas o los proféticos. ¿Qué nos quedaría? Apúntenlo por favor con confianza, tengan paciencia, yo también voy a esperarme, no pasa nada. La cosa es que aquí lo vayamos haciendo. Esto es lo que compila Esdras, puedes escribir tal cual. Esdras compila la Torá, los Ketubim y los Nevim. Así puedes tal cual escribirlo. Esdras compila Torá, Ketubim y Nevim. ¿Sale? Si tú juntas, y perdón que me ponga tantito técnico, pero necesito pedirte que por favor conozcas esto, o te lo quiero compartir para que lo conozcas. Fíjate nada más esto que tenemos acá, ¿sí? Si tú juntas, me espero, porque veo que están escribiendo, no pasa nada. Aquí no es de acarrerearnos, al contrario, de poder tener registro. No me acuerdo quién fue, creo que fue, pues Nere, justamente Nere le contaba en la cena del sábado que estábamos cenando y decía, es que ahora que Ezequiel explique algo, o en el discipulado se explique algo, yo puedo ver mis apuntes de la historia de una familia, pero sí necesito apuntar, decía Nere. Entonces, ustedes también aquí en esta parte apunten. Y si ven que le voy a avanzar y ustedes todavía no terminaron, pueden decirme, oye, regrésate, porfa, y me regreso sin problema. ¿Está bien? Tengan confianza para eso. Ok, fíjate nada más esto. Si juntamos las tres palabras que es Torah, Nevim y Ketubim, que son el Pentateuco, los profetas, escritos históricos y poéticos, es lo mismito que he dicho, o sea, no he cambiado nada. Si juntamos esto y nos quedamos solamente con las palabras, perdón, con las letras iniciales, se forma una palabrita. Fíjate nada más esto. La palabra es la palabra Tanakh o la palabra Tanaj. Probablemente vas a escuchar que Tanaj o Tanakh, es más escuchado Tanaj, ¿de acuerdo? Hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces, la siguiente semana, en el Kahoot va a aparecer qué significa Tanaj. Entonces tú le vas a poner así, Torah, Nevim y Ketuvim. ¿Está bueno? Y así vas a poder practicar justamente esos términos. Te voy a explicar por qué. Para que nunca haya alguien que te quiera como apantallar. Si alguien te dice, oh, no, es que yo leo el Tanaj. Ah, sí, sí, está bien. Tú ya sabes que es el Antiguo Testamento. ¿Está bien? O sea, tú vas a conocer estos conceptos que son muy básicos para que no haya necesidad como de apantallarse uno a otro. No, no, no. Todos en paz, todos en tranquilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Tanaj y por qué nos importa? Porque el Tanaj es lo que compiló Esdras, que fue, dijo, ahorita dijo Paola,
Entonces significa que es hasta el Antiguo Testamento. Correcto. ¿Sí? Entonces, Esdras compila todo esto en apoyo a que se entienda mucho mejor la Torah. ¿Está bien? Entonces ya nos fijamos que puso ahí los históricos, los poéticos y los proféticos. Todos esos libros los añadió a un ladito, los puso juntos para que se pudiera entender pues mucho, mucho mejor. Ahora sí, apunten esta parte, si es que no la tenían ya apuntada. Esdras añade a la colección de la Torá los profetas y los escritos, tanto históricos como poéticos, formando el Tanaj. Ahí está. Esdras añade a la colección de la Torá, que eran 5 libros, ¿de acuerdo? Los profetas y los escritos, formando así el Tanaj. La respuesta entonces sería, ¿hasta cuándo estuvo sola la Torá? La respuesta sería hasta antes de Esdras. Porque ya cuando llega Esdras, ya que llegue Esdras, ya la Torá va a tener una colección de libros junto a ella. Lolita, ¿se va entendiendo lo que vamos diciendo? ¿Sí? Ok, súper bien. Por allá la familia de los que están con los Linares, en las Linares House, ¿se va entendiendo por allá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Joel, ¿vamos bien? Por ahí, ¿quién más está? Rosy. Eso, vientos. Ahí está. La cosa es saber sobre Esdras y por eso les digo que no se preocupen mucho si de pronto dices, ¿sabes qué? Es que no le estoy entendiendo. Tú te ¿Te puedes vas, regresar? ahí te la vamos a entender. Claro, claro que sí, sin problema. Aquí ¿Te está. puedes regresar a la Otra, Otra me regreso. porfis. Aquí será. no, otra? Otra. A lo mejor aquí. Es Sí. correcto. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué les parece el profeta que les encontré? Les encontré un profeta así bigotón. Échate otra, ese, por favor. ¿Otra para atrás? Sí. Yo no puedo Esa es diferenciar. Ajá. Sí, ese, gracias. Con mucho gusto. Es lo mismo, ¿no? Ese profeta que les puse ahí en el icono, como a que quién les recuerda o a quién les hace pensar. A mí se me figura como Isaías, así como que ese profeta bigotón. Unos dicen que a Oseas. Ustedes me dicen, familia. A Joel. ¿A Joel? Órale. Ya, la que sigue. No, Ah, no, espérate. ahora no. Espera. Ya la otra semana ya no vamos a tener virtualidad, familia, que nos separe. A los que estén ahí en Cuernavaca, ya vamos a estar ahí. De verdad que estoy agradecido con el Señor. Ya me están haciendo acá mis despedidas, gracias al Señor. Y bueno, ya ahora sí ya empezamos una nueva etapa, gracias al Señor. Así que, gracias por invitarme y por recibirme y por tenerme allá. Bueno, ahora sí le voy a seguir, ¿sí? Ok. La pregunta fue, ¿cuánto tiempo estuvo sola la Torá hasta antes de Esdras? Ahora, fíjense cómo se lo voy a poner. Le voy a poner lo mismo, pero de otra forma para que le entiendan. ¿Sí? Y es que esto ayuda mucho a las personas que son más visuales. ¿Sí? Los que son más visuales, esto les va a gustar mucho. Los que son más auditivos pueden escucharme y le van a entender. Pero los visuales batallan para entender al auditivo. Entonces, aquí les va, fíjate, ahí les va. Esta línea del tiempo yo la construí hace muchos años, ¿sí? Aquí ya habíamos visto esto cuando terminamos el tema de la historia de una familia. Acá está, mira, la entrega de los 10 mandamientos está acá a la izquierda, ¿sí? Acá está el nacimiento de Yeshua y la muerte de Yeshua, ¿sí? Ahora, ¿dónde llega Esdras? Bueno, espérate, antes. ¿Dónde se escriben los mandamientos? ¿Dónde está el Pentateuco? Pues aquí, ¿cierto? Exacto, en él. La pregunta para ustedes sería, ¿en dónde aparece Esdras? ¿Sale? Y la respuesta es que aparecería aquí, justamente ahí. Entonces, fíjate todo el espacio que hay desde aquí hasta acá. ¿Cuántos años son? Si estamos diciendo que más o menos la Torá se entregó en el 1450 antes de Cristo y este señor Esdras, o en este profeta Esdras, aparece como en el 538 antes de Cristo, entonces aquí cuántos años aproximadamente hay. Ahí vamos. ¿Sale? Se va entendiendo ahora sí con una línea del tiempo, ¿verdad? Todo el espacio. Por ejemplo, miren, aquí está el rey David. Y el rey David, ¿a dónde iba a consultar el rey David? A la Torá, exacto. ¿Cuántos libros tenía disponibles? 5 nomás. ¿Sí? Oye, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo, mira,
Aquí está el profeta, aquí. Aquí estaría el profeta Isaías, aquí, en este cacho, porque el profeta Isaías ve a los del norte ser llevados cautivos. Entonces, si el profeta Isaías, por ejemplo, decía, ahí le va mucha atención, por favor. Si el profeta Isaías decía, mas la palabra del Señor vive y permanece para siempre, ¿a qué se refería con la palabra del Señor? Torah. A la Torá, porque era lo único que había de consulta en cuanto a la palabra del Señor. ¿Por qué? Las- Porque así está acomodado en tiempo. Perdón, amigo, adelante. Salomón y su sabiduría. ¿A quién se refería? A la Torá. Entonces, una ocasión alguien me preguntó, oye, pues, ¿cuáles son los libros? Fíjate lo que te voy a preguntar, a ver ustedes qué dirían. ¿Cuáles son los libros que están antes, solitos, de que la Torá se compilara junto con los otros libros? ¿Y cuáles son los libros que ya están hasta después? Fíjate, pues aquí te lo voy a poner. Fíjate, en todo este tiempo, la Torá era la única palabra de Dios para consulta. Te voy a poner ahora con la línea del tiempo. Fíjate lo que te voy a poner. Está bien padre esto. No dejes de ver tu pantalla. Ahí les va. Les voy a poner una línea del tiempo, pero superpuesta con los libros de la Biblia. Vamos a hacer unas ampliaciones, unos acomodos, y nos va a quedar así, mira. Ahí está. Chécate nada más. Este mismo espacio, aquí está, se entrega la Torá en Éxodo y hasta Esdras. Fíjate todos los libros que están en medio, familia. Si puedes, tómale una foto, una captura de pantalla. Es más, me voy a quitar de la pantalla. Fíjate nada más todos los libros que están adentro del tiempo donde no hay Tanaj, donde no está el Antiguo Testamento formado. ¿Por qué no está formado? Pues porque se está escribiendo. Mira, Constanza le puso corazoncito, ¿sí? Esas son las cosas que a mí, se les confieso, así me encanta hacer. O sea, me encanta así quemarme las pestañas por andar haciendo con tal de que se pueda entender, familia. Ahora, yo les hago una pregunta, a ver, ustedes me van a decir. Pregunta para ustedes. El profeta Joel, ahorita que estábamos hablando del profeta Joel, el profeta Joel, ya además que lo tenemos aquí, cuando escribe acerca de la palabra del Señor, ¿estaba ya compilado el Tanaj, sí o no? Exacto, Joel, no. Miren dónde está el profeta Joel, y estamos hablando en línea del tiempo, esto está en escala de tiempo. Joel está aquí y hasta acá aparece Esdras. Entonces, si yo leo al profeta Joel, yo necesito ser bien honesto, para entonces darme cuenta que Joel hacía referencias a qué? Pues solamente a lo que estaba escrito desde aquí, en Éxodo 20, la Torah del Señor. Nelder, ¿se va entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Sí? Ahora le voy a hacer una pregunta. Bueno, no es pregunta, mejor se lo digo como afirmación. Si leyera al profeta Joel, a Miqueas, a Isaías, a Sofonías, a Habacuc, a Jeremías, a Jonás, a Nahum, a Abdías, a Daniel, a Ezequiel, a Amós, a Oseas, a los libros de Samuel, los de Reyes, los de Crónicas, todos ellos, siempre que hablen de la palabra de Dios, ¿a cuántos libros se puede referir como máximo? Díganme con sus manos. Ahí está. 5 nada más. Esto, familia, es discipulado. Esto es un concepto de discipulado. ¿Por qué? Porque les estamos ofreciendo herramientas para la gloria del Señor que nos ayuden a tener de verdad congruencia a la hora de leerlo. ¿Sí? Si, por ejemplo, dice Isaías, la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra permanece para siempre, ¿se refiere a qué cosa? A los 5, a la Torá. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Sí? Por ejemplo, si dice y Jeremías, por ejemplo, de labios, es Isaías otra vez, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Con qué necesitaríamos interpretar esto para poder ser conscientes? Con la Torah, ¿sí? Por ejemplo, fíjate lo que te voy a preguntar. Si luego el libro de Ezequiel, capítulo 36, lo vamos a ver la siguiente semana en el servicio. Y Ezequiel 36 dice, pondré mi espíritu sobre ustedes y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿A qué estatutos se podría referir? ¿A qué preceptos? Dirían Elder, congruencia bíblica. ¿Sí? Si yo digo, no, ahí nos podemos referir, por ejemplo, no, espérate.
No se puede referir el profeta Ezequiel a otra cosa porque no existía otra cosa. No existían otros estatutos. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Eso qué es? Congruencia bíblica. La respuesta entonces final para poder resolver todo esto, que ya nos dijimos hasta conceptos de discipulado, es que la Torá del Señor, espérate, porque tengo aquí otra laminilla, no sé qué voy a hacer. Ah, pues aquí está, aquí es justo lo que te decía. En todo este tiempo, la Torá era la única palabra de Dios para consulta. La respuesta entonces a nuestra pregunta es que estuvo entre 900 y 1000 años, solita. Nelder, ¿te lo dijiste bien o qué onda? ¿Sí? Eso, ahí está, también esta Elena lo dijo ahorita, algunos que ya se saben todo esto ya lo dijeron. Ahora yo quería compartir con ustedes como un panorama un poco más profundo para que podamos tenerlo todavía más claro. ¿Sí? Esa diapositiva de la anterior, que les decía que le tomaran captura de pantalla, que le tomaran foto, la pueden tener con ustedes siempre que vayan a empezar a leer un estudio de la palabra, que vayan a leer un capítulo de la palabra, que la referencian para, tú ya sabes. ¿Sí? Congruencia bíblica, ¿de acuerdo? Entre 900 y 1000 años, desde que se escribió por Moisés hasta que Esdras añadió libros formando el Tanaj, ¿sí? Formando el Tanaj, ¿sí? Hasta aquí, familia, dudas, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Fíjate nada más. Yo tengo para ustedes 4 ejemplos, ¿sí? 4 ejemplos para darnos cuenta cómo es que esto funciona. Podríamos ver cada uno de estos y nos va a tomar un buen de tiempo. De hecho, probablemente aquí se nos va a acabar el resto de la clase. ¿Qué les parece si vemos uno y les dejo de tarea a ustedes los otros 3 para poder avanzar? Porque tenemos poquito tiempo en cada sesión y así solo ponemos el ejemplo y de tarea les dejo que ustedes vean los otros. Por ejemplo, ahorita ya leímos más o menos o les cité un poquito Isaías 46, que es el tema de la hierba se seca y la flor se marchita, más la palabra permanece para siempre. Por ahora, Isaías 40 no lo vamos a leer. ¿Qué les parece si, por ejemplo, revisamos Josué 1:7, el primero? ¿Sale? Vamos, por favor, todos juntos a Josué 1:7. Este está bien fácil. Bueno, amigo Alberto, ¿esto ya lo has platicado con ellos? El de, le decía que se esforzara en obedecer, ¿o no? Sí, pero dale, dale. Dale, veamos ese, sí está bien. Ok, vamos todos juntos a Josué 1:7. Sirve que hablamos de algo que nos importa para efectos de ahora la cuenta del hombre en la que estamos. Dice Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ok, primera cosa, ahí donde dice el versículo 7, a toda la ley ya sabemos que no es la palabra ley, sino que es la palabra instrucción, dirección o camino. Así que vamos a corregirle también ahí, ya que estamos por acá, ¿de acuerdo? Instrucción, dirección o camino. Dice, esfuérzate, muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Pregunta para ustedes, vamos a ver qué tal vamos todos juntos acá. ¿Quién está diciéndole a Josué que se esfuerce? ¿Quién? ¿Quién está recitando esto en el DER? A ver, El Señor. el Señor mismo. Y le está diciendo el Señor mismo a Josué como recomendación y como instrucción. Tú esfuérzate en cuidar de hacer conforme a toda la instrucción. Y luego sigue diciendo el versículo número 8. Vayan conmigo al 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo se lo sabe Iker y Marena y lo dicen bien, bien buena onda, bien bonito. De verdad que aprendamos de ellos y aprendámonos el versículo de memoria, ¿sale? Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la instrucción, nunca meditarás en él de día y de noche. ¿En dónde más vimos? ¿En qué parte ya vimos aquí que se debería meditar en la instrucción del Señor de día y de noche? ¿Se acuerdan? ¿En dónde más lo vimos? En Salmos. Salmo 1, lo vimos al principio de nuestro discipulado. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Y luego dice el 9,
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Pregunta para todos ustedes, y está bien fácil esta respuesta porque seguramente ya se la saben. ¿En qué debía ser valiente Josué? ¿Ustedes qué dicen? ¿En qué debía esforzarse Josué? A ver, quiero escuchar a Joel ya que está por ahí. Creo que contestaste, amigo. En obedecer la Torá. Ujú. Fíjate cómo uno dice, y quiero hacer como esta polarización, cómo uno dice que se esfuerce en hacer planes de batalla. Fíjate cómo uno dice que se esfuerce en hacer planes de conquista. Tampoco dice que se esfuerce en hacer estrategias para hacer emboscadas, ¿sí? Solo le dice, esfuérzate en obedecer, en guardar y hacer que la gente guarde eso. Yo les quiero hacer una pregunta, a ver qué ustedes qué piensan, pero ¿ustedes podrían llegar a creer que el pueblo podía presionar o podría presionar, está bien fuerte esto, que el pueblo podría presionar a sus líderes para no obedecer la instrucción del Señor? ¿Creen que había una presión social considerable? Correcto. Díganme casos donde se ve que el pueblo hace que el líder deserte, que el líder corrompa la instrucción del Señor, que el líder peque. ¿Dónde lo hemos visto? A ver, El becerro de oro. en el becerro de oro, ¿se acuerdan cuando le dicen a Aarón, haznos? ¿En dónde más? Con Saúl cuando Cuando piden El sacrificio. ¿Se acuerdan que le dijo Samuel, espérate a que yo llegue? ¿Y qué dice Saúl? Uy, es que el pueblo estaba presionándome. O sea, fíjense a quién le debía ser fiel Josué. ¿Al pueblo? Sí, en cuanto a que es su líder, pero sobre todo a esforzarse en que el pueblo no lo presionara, ¿sí? Imagínate tú, por ejemplo, esto, y fíjate lo que te voy a decir. El Josué dice, a ver, dice el Señor que van a dar tantas vueltas, siempre hago esta broma, ¿no? Van a dar tantas vueltas, y luego el pueblo, no, pero ¿por qué queremos dar tantas vueltas? ¿Que no es más fácil nada más hacer una vuelta? No, es que en silencio, pero yo quiero gritar, pero es que no es lo que tú quieras, es lo que el Señor dice. Oye, pero es que ahora toca hacer el sonido con el chofar. Ahora yo no quiero hacer el chofar. Yo no quiero andar tocando ninguna trompeta. Entonces, ¿qué dice el Señor? Esfuérzate. Te van a querer desviar. Tú esfuérzate. Saca adelante la fidelidad conmigo. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Josué cuando entiende todo esto y van a cruzar el Jordán? Josué le dice, ¿saben una cosa? Decidan. Decidan qué van a querer hacer ustedes. Decidan si quieren regresar con los dioses de Egipto, decidan si quieren volverse a Canaán, decidan si, bueno, a Canaán pues iban a entrar, ¿verdad? Decidan si quieren volverse a cualquier otra ciudad donde venimos. 40 años hemos tardado en llegar acá, decidan ustedes. Pero les hago una cosa, y dijo Josué, no le importó, mi casa y yo serviremos al Señor. Imagínate que se queda solo. Imagínate, Pau, que se queda solo y tú digas, pues allá conquiste usted solo. Pues allá usted. ¿Y qué decía el pueblo? Nosotros queremos las ollas de carne que teníamos en Egipto. Nosotros añoramos la riqueza que teníamos en Egipto. Y tú dices, ¿cuál riqueza si eran esclavos? Pero el pueblo estaba de verdad completamente distorsionada su realidad. Y Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Vale decir que Josué debía ser valiente en obedecer a la instrucción? O sea, escucha lo que te voy a preguntar. ¿Tú podrías decirme que se requiere valentía para obedecer al Señor? ¿Es de valientes obedecer al Señor? O X, cualquier persona lo hace, o en cualquier momento. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de aquí, ahorita con lo que han estado aprendiendo y ahora que llegaron las fiestas y ahora con este tema del Shabbat y lo del cerdo, cuántos de aquí de pronto como que sí se medio tambalean cuando les preguntan ¿y por qué? ¿Cuántos de aquí de pronto sí se sacan como de onda en decir, esto sí será que sí lo debo hacer? ¿Cuántos de aquí han necesitado ser valientes para sostener su convicción, la que el Señor les reveló? ¿Cuántos de aquí? Yo sí, yo sí. Y a ver, preguntar en el restaurante, oiga, perdón, ¿sus totopos los fríe con aceite o con manteca de puerco? ¿Los frijoles tienen aceite o manteca de puerco? Oye, pero ¿qué día va a ser? Viernes en la noche. Uf, no puedo el viernes en la noche. Ay, pero tú nunca puedes el viernes en la noche. ¿Qué haces o qué? Ah, ceno con mi familia. Me manda mensaje las señoras de mi negocio. Oiga, Ezequiel, no contesto porque este día es para mi Señor, porque quiero ser valiente y esforzarme en él. Y antes les llegaba un mensaje, decía,
Ahí si quieres, manda un mensaje en el grupo, pero yo ahorita estoy ocupado con las cosas de mis convicciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué se requiere valentía, familia? Y eso es otra vez discipulado, porque la palabra dice que el camino del Señor tiene una puerta, ¿cómo dice? ¿Una puerta qué? Angosta, una puerta estrecha. El camino es estrecho. El camino del Señor no es un camino amplio para que entre todo cuanto queramos que entre. ¿Sí? El camino del Señor, familia, es un camino que requiere de verdad dejar atrás mucho de la comodidad de este mundo. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes el aprender todo esto les ha quitado mucha comodidad? Les ha robado comodidad de decir, estaba más fácil antes, bien sencillo, nada más así era. Checo tarjeta cada domingo. Yo así vivía, ¿eh? Yo así hacía mi convicción. Checo tarjeta el domingo, ya canté, ya fui a la iglesia, ya fui con los niños, ya leí, ya oré, ya se acabó el culto, me voy a ir a comer unos tostitos y a mi casa a dormir. Es todo. Y era porque el señor de los tostitos vendía tostitos allá afuera. Bien buenos, por cierto. ¿Sí? Adelante, amigo, cuéntame. ¿También comías tostitos? También el mío, también. ¿Qué tal? Es fuerte esto, porque ahora ya hemos aprendido, y lo decíamos el sábado, una cosa es ser cristiano por religión que heredé, y otra cosa es ser cristiano porque quiero ser como Cristo. Esto es discipulado, familia. Perdónenme si de pronto soy como muy incisivo, si Alberto también es incisivo, pero literalmente están escuchando de parte del Señor esto. Decidan ustedes qué van a querer hacer. Y yo puedo hablar por mí y por mi descendencia, por mis hijos, por mi familia, por mi esposa. Yo puedo decir, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Hay alguien aquí que tiene la fuerza, los pantalones y la valentía para decir, mi casa y yo serviremos al Señor, venga lo que venga y sea como sea? ¿Alguien aquí? Ahí veo unas manos levantadas, bendito el Señor, bendito su nombre. Oigan, pero entonces ya te das cuenta que va a ser incómodo, ¿verdad que sí? Que no va a ser algo que está casado con la comodidad, ¿sí? Pero te digo una cosa, ¿qué produjo? Dímelo tú, por favor, ¿qué produjo que el pueblo obedeciera al Señor? ¿Qué les produjo eso? ¿Cuál fue la cosecha que les regresó el Señor? ¿Qué les concedió el Señor? Una heredad, una herencia, una tierra que les prometió. Lo vieron, sus ojos lo vieron. Escucha esto, le decía, ciudades llenas, llenas de toda clase de bienes que tú no edificaste, casas que tú no pusiste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos. Imagínate, era una provisión completa. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta a ti que otra vez vuelve a ser parte de este discipulado. ¿Cuál va a ser el beneficio de abandonar un poco este mundo y su sistema? Por decirle al Señor, soy fiel. ¿Cuál crees que va a ser el beneficio? ¿O no hay ninguno? ¿No hay ninguna esperanza? ¿No hay ninguna cosecha? Porque entonces aquí viene, escucha esto que te voy a decir, aquí viene saber, aquí viene que nos confirme el Señor si realmente estamos o no dispuestos a entregarlo todo por Él. ¿Sí? Pero lo que yo veo, perdón, a lo largo de toda la Biblia, es que no hubo ninguno, escucha lo que te voy a decir, no hubo ningún personaje de la palabra que dejara todo por el Señor y que quedara huérfano, que quedara desvalido, que quedara perdido. No hubo ninguno solo. Y aún así, los que el Señor eligió y después la regaron y después volvieron al camino del Señor, terminaron de verdad con gloria. Ejemplo de eso, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Cómo quedó sin ojos, quedó completamente esclavizado y aún así el Señor estuvo con él y lo respaldó. Su vida terminó en gloria y es recordado como uno de los grandes. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? El camino del Señor será muy angosto, sí, incómodo, sí, también para este mundo, pero tiene algo que no hay nada en el mundo que te pueda dar, que es paz, gozo y esperanza. Paz, gozo y esperanza. Esas son mis tres máximas que siempre se las voy a contar. Pero es que es angosto ese, por eso, pero hay más paz, hay más gozo y más esperanza. ¿Sí? Y el camino del mundo puede ser bien amplio, gigantesco, comodísimo, pero nunca te va a garantizar ni paz, ni te va a garantizar gozo, ni te va a garantizar esperanza. Y si te lo llegara a dar, es un espejismo, no es cierto. Y menos las tres juntas. El camino del Señor es un camino
para valientes, familia. Con valentía caminemos en este andar. ¿Sí? Conclusión de Josué 1:7 al 9. El propósito de Josué era liderar y estaba ligado a su obediencia a la instrucción de Dios, al igual que también la de los reyes. Los reyes también debían estar obedeciendo. Apunten este resumencito. Esto se los paso como ustedes para que lo puedan tener mucho más sencillo. Y ahí vamos. Sería Nelder, congruencia bíblica. Les quiero compartir que mientras que ustedes escriben, que el sábado que estábamos platicando de esta congruencia bíblica, hubo alguien que se acercó conmigo y se lo compartía a Paulina y a Alberto con mucho, mucho gozo. Y alguien me dijo, después de escuchar esta clase el sábado, dijo, Ezequiel, muchas gracias por tu instrucción, por tu clase. Creo que el Señor ha sembrado en mí una semilla. Así me dijo esta persona. Y eso me dio mucho gozo porque era una persona, o es una persona que es justo por lo que habíamos estado orando. ¿Me explico? Y no soy yo el que sembró la semilla, fue el Señor, por supuesto. Pero de verdad que agradezco tanto por lo que decíamos con Nelder, que pareciera broma en un principio, pero hoy se convirtió en algo muy importante, de la congruencia bíblica. Porque la congruencia bíblica es lo que justamente da un testimonio congruente. Y eso, querida familia, puede ser que siembre muchas semillas. Por eso este es un discipulado. Porque en el discipulado, familia, ¿qué vamos a intentar hacer entre todos nosotros? Ser congruentes, esforzarnos por la congruencia. ¿Para qué, familia? Para que nuestra ciudad, mira, ya dije nuestra ciudad, Cuernavaca, para que Cuernavaca pueda ser impactada o influenciada por personas que tienen congruencia. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, es un tema de verdad de trascendencia mayor. Pero si necesitamos, pues como dijo el Señor a Josué, esfuérzate, esfuérzate, sé muy valiente, esfuérzate. ¿Está bueno? O sea, ya que lo entendimos, definitivamente vamos a avanzar. ¿Sale? Ok, familia. Vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Quién de ustedes nunca había asociado esto que estamos diciendo en cualquiera de las cosas que hemos dicho? Bueno, es más, pregunta rápida. ¿Quieres aprender algo nuevo el día de hoy? Más fácil así. Pues bendito Señor. La gloria para Él, porque ahorita estaba orando justamente Alberto y decía, Señor, concédenos, 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 concédenos todo esto. Pues definitivamente el Señor nos está concediendo. Ok, familia. Fíjate lo que te voy a platicar. Me voy a brincar estos tres. Te van a quedar de tarea. Por favor, revísalos, por favor. Ya les conté el de Isaías, pero los demás, por favor, quédatelos de tarea. ¿Los apuntaron para que los pudieran tener de tarea? ¿Sí? Súper bien. Dijo Lolita que no. Lolita, ¿qué pasó, Lolita? ¿Le puedes regresar ese? Gracias. Miren, ahí están los cuatro y ahí les dejo el resumen de los cuatro, ¿va? Para que ustedes, pues no que se los haya pasado, sino que tengan la base de la que yo les pudiera compartir. Pero, sí, léanlos, por favor, ¿sí? El de Proverbios está bien bonito, bien, bien bonito. Entonces, la cosa es que cada quien lo lee en su casa, ahí lo comenten así entre la familia, o pueden ponerlo también en el chat, así como de que, ay, eso ya leí lo que nos pediste, la tarea, yo le entendí tal cosa, y así ya también haces que otros se acuerden y ayuda mucho. Entonces, la cosa es que sigamos conectados. ¿Está bueno? Ok, listo. ¿Quedó? Súper, ahí está. Buenísimo. Fíjate nada más. En el tiempo en que la Torah estuvo sola, hubo un personaje que amó profundamente las instrucciones de Dios. Un personaje que amó profundamente, así, profundamente las instrucciones del Señor. ¿Sí? Está bien fácil saber quién. Díganmelo ustedes, ¿quién? Correcto, Juan. David, el rey David. David, ¿no dice Claro, David? David. Juan no, porque Juan todavía no existió en el tiempo que la tarea estuvo sola, ¿se dan cuenta? O sea, aquí ustedes van a decir, no, ¿de dónde saca David. semejante blasfemia? Exacto, fue el rey David y les voy a presentar una estatua que existe del rey David justamente en la ciudad de David, a un ladito del Muro de los Lamentos, muy cerquita, y esta ciudad, le voy a confesar que es una
de todo el tour que alguna vez tuve la bendición de poder ir, fue de los lugares más bonitos que me pudo haber tocado estar. Hay una arpa muy grandota en medio y bueno, es un lugarcito chiquito, pero bueno, se llama así, Ciudad de David. Y en esta Ciudad de David pusieron esta estatua que está justamente al entrar. No es una estatua grande, pero la verdad es que es muy significativa. Y ponen a David como junto con una arpa, ¿de acuerdo? Y el rey David literalmente, así, literalmente, escribe prácticamente una oda o una poesía a la instrucción del Señor. ¿Sale? Créanme que esto lo hago siempre, siempre, siempre lo leo con las personas con las que estoy trabajando, pero hoy quisiera hacer una excepción, ¿sí? Miren, nada más, eso es una cosa importante. Hoy vamos a hacer una excepción y le voy a contar las respuestas. Le voy a contar las respuestas, pero con la condición de que la siguiente semana lo vamos a hacer juntos, ¿de acuerdo? Quiero compartir las respuestas, o no son respuestas, sino como que el resumen de esto para poder avanzar por el tema de la virtualidad, ¿sale? Fíjate lo que te voy a decir. El Salmo 119 es una poesía en acróstico para la palabra de Dios, para la Torah, ¿sale? Quiero que me digan, por favor, en sus Biblias, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? No lo vamos a leer ahorita, pero sí les voy a pedir algunos datos. ¿Cuántos versículos tenemos en el Salmo 119? ¿Ustedes qué dirían? 176. 176, dice Elena. ¿Todos de acuerdo con el 100? Son 176? Exacto, Ned. Perfecto. Ahora quiero que se fijen cómo están agrupados esos 176 versículos. ¿En grupos de cuántos versículos? A ver, De 8. de 8 en 8. De 8. Exacto. Fíjense que están de 8 en 8. Por ejemplo, me fijo en el capítulo 119, perdón, en el versículo número 1, me fijo que hasta el 8 es una sección y después en el 9 inicia otra sección. No sé si te has fijado, pero ahí donde está la palabra en el versículo 1, arribita, yo tengo una subtema que dice Aleph. ¿Alguien tiene el mismo subtema que yo, Aleph? ¿Sí? Ok. Y luego después en el 9, yo tengo la palabra Bet. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene igual? ¿Sí? A ver, ¿qué tienen en el 17, por favor? Gimel. Gimel. Y así te vas a ir y vas a darte cuenta que aparecen estas palabritas. ¿Qué son estas palabras? Bueno, estas palabras son los nombres del alfabeto hebreo, de las letras del alfabeto hebreo. Mira, te lo voy a poner en la pantalla, aquí está, justamente. Mira, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, La. Ahí sí están todas. Y si tú te fijas, cada letra tiene 9 versículos. Entonces está, perdón, 8, no 9, 8, 8, 16, 24, 32 y así se va hasta llegar a 176. ¿Alguien de ustedes nunca había notado que estos subtítulos son las letras del hebreo? ¿Alguien de ustedes? Yo nunca lo había notado. Fíjate. Hoy estamos aprendiendo cosas bien bonitas gracias al Señor. Ahora, en el español actualmente, en el DER, no lo vas a notar, pero si tú lo lees en hebreo, te vas a dar cuenta, escucha lo que te voy a decir, te vas a dar cuenta que cada uno de esos 9 versículos, o sea, el primer versículo de cada sección, empieza con la letra de esa sección del alfabeto. O sea, por ejemplo, el versículo 1, ¿con qué letra empieza del alfabeto hebreo? Con Aleph. Ándale. Y el versículo número 9, ¿con qué letra empieza? Bet. Bet. Y el versículo número 33. ¿Qué dijeron que les iba a preguntar por el 17? No, ya algo más difícil. Hey. Con Hey, Hey. exactamente. Y el 49, Zain. Zain. Y ahí están todas. Bueno, cada una de esas secciones inicia con esa letra del alfabeto. Esto es lo que te decía yo acá, que el Salmo 119 es una poesía acróstico de la Torá del Señor. Te la voy a volver a poner acá, en un segundito.
ahí voy, aquí está. El Salmo 119 es una poesía en acróstico para la palabra de Dios, ¿sí? Y en cada una de estas secciones habitan muchísimos sinónimos, escucha esto que te voy a decir, muchísimos sinónimos de la Torá para la concepción de David. David decía que la Torá del Señor es el camino, los testimonios, los mandamientos, sus dichos, los juicios de tu boca, las maravillas, lo vimos justamente el sábado, ¿sí? El camino de la verdad, la guía, la senda de tus mandamientos, lo que aviva, su salvación, la delicia, la verdad, las ordenanzas, la luz, las palabras de vida, la misericordia, el refrigerio, el reposo, la vida eterna, la sana doctrina, el libro de la vida, el camino de vida y así. Todas estas son unas que yo estuve revisando cuando le iba yo leyendo, ¿sí? Entonces, la tarea para ti, además de que te dejé 3 citas bíblicas, la tarea para ti es que agarres tu Biblia, te leas el Salmo 119 y localices estas palabras dentro de todos esos versículos. Fíjense que nunca lo había hecho así. Siempre les decía, vamos a sacarlas y luego hacen la lista. Ahora mejor vamos a hacerlo al revés. Yo les doy la lista y el tarea es encontrarlas. Así que esto es más fácil. Aquí nadie puede decir, no, eso yo no pude, porque aquí ya te estoy dando la respuesta. Ahora te pido que las encuentres en el Salmo 119. Se pueden repetir, ¿eh? Pueden encontrar varias repetidas. Entonces capturen la pantalla, tómenle foto, por favor, porque lo vamos a necesitar. ¿Sí? Para que ustedes puedan encontrarlos en su Biblia. Entonces, la tarea para la siguiente semana es llegar con su Biblia bien subrayada de todas las que encontraron de estas, ¿sí? Ay, ese, yo pensé que nada más íbamos a aprender qué significa Abraham, Isaac y Jacob y ya, y ahora pides tarea, ese. Pues es que es un discipulado, familia, ¿sí? Y Yeshua también ponía tareas a sus discípulos, les decía, a ver, vayan y busquen una asna que está atada, si preguntan, les dicen esto, vayan a preparar la cena. ¿Sí? Yo no soy Yeshua, por supuesto, todos somos discípulos de Yeshua, pero necesitamos hacer tarea porque si no, nos va a tomar muchísimo tiempo avanzar. Y tengo aquí a un amigo que se llama A, empieza con A y termina con el Berto, que me dice, ese, apúrate, 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 vamos muy lento. Y yo no quiero fallarle a mi amigo. No, no es cierto, estoy bromeando, pero la cosa es que podamos avanzar y ahorrar tiempo, en donde se pueda ahorrar tiempo. ¿Sale? Puedo contar con que vamos a hacer la tarea, los 3 versículos que nos faltaban y buscar en la Biblia todas estas palabras. Ok, esto es bien importante, supremamente importante, ¿de acuerdo? Porque de verdad vamos a necesitarlo muchísimo. Se le adjudica el Salmo 119, fíjense lo que les voy a decir. La escritura del Salmo 119 se le adjudica a David. Si ustedes se fijan, no dice puntualmente que lo había escrito David, pero se le adjudica tradicionalmente a David. Yo tengo, fíjate lo que te voy a decir, yo tengo que el Salmo 119 en mi versión se llama Excelencias de la Ley de Dios. ¿Alguien tiene que se llame igual en su versión, Excelencias de la Ley de Dios? Chéquenle, por favor. Sí, ahí tengo a Nelder que dice que sí, a Pau también que dice que sí. Ok, perfecto. Perfecto. Fíjate nada más esto. Si tenemos ese el caso y se le adjudica a David, que dice que son las excelencias de la ley de la instrucción del Señor, fíjate nada más lo que dice Hechos 13:22. Eso va a ser impresionantemente importante. Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, y quien hará todo lo que yo quiero. Eso se dice a David. David tenía el corazón conforme al corazón del Señor. ¿Sí? Fíjate nada más esto. Si David tenía el corazón conforme al corazón del Señor, y David amaba la Torá, y la meditaba de día y de noche, y meditaba en sus instrucciones, y todo de verdad que lo veía como lo que decíamos acá, sus justos juicios, como su bálsamo, como los cánticos, como las bendiciones, lo veía como la luz, como la salvación, como la verdad, como el camino. Si David veía todo eso y provocó
que su corazón fuera como el corazón del Señor, yo te hago una pregunta a ti para ver si vamos todos en conjunto. ¿Quién de aquí quisiera que se describiera así su vida? A Joel, que tiene el corazón conforme mi corazón. A Nelder, que tiene un corazón conforme al corazón del Señor. A Nere, a Andrea, conforme a mi corazón. A Lolita, a Constanza, a Isaac, conforme a mi corazón. ¿Hay alguien de aquí que quisiera que se llamara, o sea, que se les conociera así, a su nombre? Ser conocidos así, su corazón conforme al corazón. Yo sí quisiera. Entonces te digo una cosa, habría que hacer lo que hizo y vivir como vivió y ser como lo que fue aquel que se dijo exactamente así, corazón conforme al corazón del Señor. ¿Y qué hacía David? Pues esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Literalmente la Torá lo era todo. La Torá lo era todo para David. Oye, es que está enfermo, la Torá. Oye, va a ir a la guerra, la Torá. Regresó de la guerra, la Torá. Va a volver de la guerra, la Torá. Sus hijos se rebelaron, la Torá. Sus hijos están con él, para todo era la Torá. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que veíamos el sábado que decíamos que Israel tenía hambre? El Señor. Israel tiene frío, el Señor. Israel quiere carne, el Señor. Israel tiene calor, el Señor. Israel tiene sed, el Señor. Para todo era el Señor. Y para David también era el Señor todo. ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes y cuéntenme así, la verdad, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que la instrucción del Señor sea suficiente de verdad para alguien? ¿Pueda llegar a ser suficientemente así efectiva y plena para alguien? Imagínate, para David decía que era más dulce que la miel. ¿Se acuerdan cuánto tiempo pasó Moisés escuchando la Torá, la instrucción directamente de la boca del Señor? ¿Se acuerdan cuánto tiempo? 40 días. ¿Se acuerdan? Y en ese tiempo de 40 días, ¿qué comió Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Vivió solo de las palabras del Señor. Entonces se volvió efectivo eso que decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Obviamente no les voy a pedir que hagamos un ayuno de 40 días leyendo su palabra, no va a pasar eso, no se preocupen, ¿de acuerdo? Pero lo que sí les quiero decir es que para alguien cuyo corazón está conformado al corazón del Señor, sí o sí debería poder ver que la Torah lo es todo. ¿Sí? Escucha esto, el salmista decía, la ley del Señor, la instrucción del Señor es perfecta. ¿Qué más dice? Que convierte el alma. ¿Qué significa eso, Laura? Que convierte el alma, que transforma nuestro ser, que transforma nuestro ser. ¿Sí? Y esto es precioso porque de verdad llegas a depender completamente del Señor. ¿Se acuerdan cuando Yeshua les decía a sus discípulos, ¿por qué se afanan por el día de mañana? ¿Por qué se preocupan por el día de mañana, por lo que habréis de comer, lo que habréis de vestir? Y decía Yeshua a sus discípulos allá en Mateo 5, ¿no es la vida más importante que el alimento, que la ropa? Esto, familia, te cambia la mente. ¿Cómo le haces para depender del Señor? No, es que yo tengo que trabajar. No, es que yo tengo que, si no trabajo, no como. ¿Y qué hacía el Señor cuando mandaba manada del cielo? Pues estaba alimentando. Y dice el Señor, ¿no valen ustedes más que las aves del cielo? ¿No valen ustedes más que los pajarillos? ¿No valen ustedes más que las flores del campo? ¿No valen ustedes más que eso? Te digo una cosa, no lo vamos a descubrir en esta potencia, en esta intensidad, si no logramos ver al Señor como suficiente, como suficiente. ¿Saben cómo se dice que el Señor es suficiente en hebreo? El Señor es el Shaddai. Shaddai, Pau, exactamente, el Shaddai. ¿Saben qué significa la palabra Shad? Significa el seno de una mamita. Así, los pechos de una mamá que dan leche. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el Señor? Tiene todo que ver, porque dice el Señor, así como lo son suficientes las lechitas de la mamá para el bebé recién nacido, así lo es mi presencia para ti.
¿Qué significa dai? La terminación dai significa suficiente. Cuando una mamá le regaña a los hijos en Israel, que todavía hablan hebreo, les dicen, dai, dai, ya, suficiente. ¿Sí? Y cuando dices shad dai, significa lo que el Señor me da es suficiente. ¿Te acuerdas que te dije que es de valientes querer ir en el camino del Señor? ¿Sí? Es de valientes cuando decides entregar tu gobierno al Señor. Por favor, no se vayan a perder el episodio de este sábado. Vamos a conocer el ejemplo de Pedro, que decía Pedro, sí, Señor, adelante, amén, lo que sea por ti. Cuando el Señor le preguntó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, no, Señor, solo te quiero. Entonces le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, no, Señor, solo te quiero. No me puedo comprometer. Y el Señor le preguntó al final, por lo mínimo, ¿realmente me quieres? Y Pedro se entristeció, porque se dio cuenta que el Señor había descubierto la realidad de su intención. Con sus labios decía que lo honraba, pero su corazón estaba en otra parte. Querida familia, date cuenta hoy. Escucha la voz del Señor. Es más, te voy a decir como decían los salmistas y como decían los profetas, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy la voz del Señor, no se te ocurra endurecer tu corazón. Porque si hoy te llena el corazón, y esto que lo he platicado muchas veces y que a mí me lo han platicado, cuando me recuerdan esto de que, ¿por qué me afano? Si dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, su reino y su justicia, su reino y su justicia. ¿Dónde obtengo el reino del Señor? ¿Dónde veo su gobierno? ¿En dónde me revela su gobierno? Pues en sus instrucciones, en su código de vida, en su código de existencia para mí. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo predicaba de su familia y no es cierto que lo creía. No es cierto que lo creía. Le doy muchas gracias al Señor que llegó a mi encuentro en mayo pasado y me dijo, ese, confía en mí, entrega tu tiempo completo. Y nada más si pasó eso, o sea, sucedió eso, y el camino de este caminar con el Señor y este atreverme con el Señor me ha permitido conocerlos a ustedes. Yo estoy seguro que si hubiera seguido afanado en la vida, nunca habría podido tener tiempo para estar con ustedes. Y no lo digo como, oh, el Ezequiel es la Coca-Cola del desierto. No, por supuesto que no. Lo digo por la gratitud hacia el Señor. ¿Sí? Incluso, de hecho, Alberto me dijo en noviembre del año pasado, oye, amigo, ¿cuándo puedes venir? Y lo dejé en visto. ¿Por qué? Porque estaba afanado. ¿Sí? Y luego ya pasó y pasó todo noviembre y luego pasó diciembre y dijo, brother, me dejaste en visto. Y yo, ay, sí, perdón. Porque estamos afanados, familia. ¿Sí? Imagínate Josué afanado, ¿cómo le voy a hacer para la conquista? ¿Cómo le vamos a hacer para la conquista? Hay gigantes y luego también hay las murallas. No, 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 no. El pueblo del Señor no tiene cortisol, familia. El pueblo del Señor no se nos estresa, familia. El pueblo del Señor, ¿qué hace? Díganmelo ustedes. Si el pueblo del Señor no se estresa, no se pone ansioso, el pueblo del Señor, ¿qué sí hace? ¿Cómo sí vive? Díganmelo ustedes, por favor. Confía, Perdón, perdón. confía, Confía. El pueblo del Señor confía. ¿Qué más? Obedece, El pueblo del Señor obedece. ¿Qué más? Dice Constanza, se esfuerza y es valiente. ¿Qué más? Espera en Vive él. con, Espera en el Señor. ¿Qué más? Vive con tiene gozo. Fe. Vive con, no escuché, y tiene fe, correcto. ¿Otra? ¿Nadie? Todo eso y avanza. El pueblo del Señor avanza, familia. ¿Quién está viendo el avance? ¿Quién está cuidando el avance? ¿Quién guarda a Israel? ¿Quién nunca duerme? ¿Quién no deja que el pueblo de Israel su pie resbale? ¿Quién? El Señor de los ejércitos, el Elión, el Altísimo, el Invencible, el Creador de todo. Familia, hoy escucha esto. La Torah tuvo la fuerza para que por 1000 años
pudiera el pueblo confiar en lo que estaba escrito. La Torá no necesitaba de Josué, jueces, Ruth, no necesitaba de eso, pero hoy a ti y a mí nos sirve, por supuesto. La Torá tuvo esa fuerza porque lo tiene. La Torá es eterna para ti, para mí, lo vimos en David. ¿Sabes una cosa? En David, ahí al final, lo que dice justamente, reino eterno, le da a David justamente eso. ¿Sí? Es muy probable que David tuviera literalmente su copia de la Torá, la leía todos los días, las consultaba. Él mismo decía que era necesario tener memoria. Escucha esto que te estoy diciendo. ¿Se acuerdan que los reyes tenían ciertas prohibiciones? Recuérdenme, por favor, cuáles eran prohibiciones para los reyes. Imposible que un rey de Israel tuviera eso. Recuérdenme rápidamente, venga. Que tuviera mucha riqueza, No acumular oro. ¿Qué era más? negocios con Egipto, No dar negocios con Egipto. ¿Qué más? Caballo. Caballos. No tener Caballos. caballos. Ujú. Caballos. Fíjate nada más, quiero cerrar esos 15 minutos que me quedan con esto. ¿Por qué los reyes de Israel no podían tener caballos? Ahora la pregunta sería, ¿David tuvo caballos? ¿David acumuló caballos? ¿O David No. montaba en una mulita? ¿Se fijan? Yeshua en que entró a la ciudad de Jerusalén. Bendito Señor, asociemos juntos. Entonces, si David no tenía caballos, ¿qué decía David respecto a los caballos? Quiero que cerremos hoy con esta fortaleza interna que no olvidemos a manera de discipulado. Vengan conmigo, por favor, al Salmo 20, si me acompañan, por favor. Y quiero que se fijen qué era lo que pensaba David respecto de los caballos. Les quiero confesar, perdón, vamos al Salmo 20, que este salmo me lo aprendí cuando era niño en unas clases que mi mamá nos llevaba. Y la verdad es que nunca lo entendí hasta que asocié con las reglas para los reyes. Les voy a poner en la pantalla cuáles son las reglas para los reyes. Ahí les va. Número 1, iba a ser dicho por el Señor. Número 2, debía ser de Israel. No podía tener muchos caballos. No podía volver a Egipto. No tener muchas esposas. No acumular oro. Tener un rollo de instrucción hecho por él, escrito por él, copiado, para tenerlo, leerlo, aprenderlo, guardarlo, practicarlo. Y entonces esto provocaría tener un reino prolongado. ¿De acuerdo? David tuvo un reino prolongado y se le prometió tener un reino eterno. Todo esto lo vimos ya en la historia de una familia, por eso lo dije súper rápido. ¿En dónde están escritas estas reglas? Mi estimado Alberto lo dijo ahorita, Deuteronomio 17. Ahí están las reglas para los reyes. ¿Está bueno? Aquí están en dibujitos porque a veces compartimos con niños también y está buenísimo para que todo el mundo lo entienda. Ok, Salmo 20, ¿están conmigo? ¿Cierto? Vamos a estudiar esta parte y cerramos. Salmo capítulo 20 dice, el Señor te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Imagínate eso, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. ¿Alguien de ustedes quisiera ser intervenido por la potencia salvadora del Señor? ¿Alguien aquí que dijera, ay, yo necesito eso en mi vida? Yo sí quisiera eso, que interviniera la potencia salvadora del Señor. Dice después el versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, decía David, en el nombre de Jehová tendremos memoria. Imagínate cuál era el arma más grande de David, tener memoria. O sea, a este brother lo estaban amenazando con carros y con caballos. ¿Y qué contesta David? Nosotros tendremos memoria. ¿Sí? Quiero preguntarte, ¿por qué David prefería tener memoria en lugar de carros y caballos? para no olvidar la Torá. Para no olvidar la Torá, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver la Torá con los carros y los caballos? O sea, ¿está correcta? Ahora vamos a acercar una aproximación más.
¿Qué tiene que ver la Torá con los carros y con los caballos? Está bien padre esto que vamos a escuchar, fíjense. A ver, otra participación. ¿Qué tiene que ver la Torá o qué dice la Torá respecto a carros y caballos que David se acordaba? Armas. A ver, perdón. Eran armas de guerra. No escucho, amigo, perdón. Eran armas de guerra. Correcto. ¿Y qué hizo el Señor con esas armas de guerra? ¿Qué pueblo las llevaba como armas de guerra? Echó a la mar, quien los Exacto. perseguía, este caballo. David decía, tú tienes carros y gente de a caballo, voy a actuar como si fuera David. Así literalmente como que, neta, ¿eso es en lo que tú confías? Porque decía David, a mí, a mí me pidió el Señor que yo tenga, lea, aprenda, guarde y practique lo que está escrito en la Torá. Y yo lo que leo en la Torá es que el pueblo que más se jactó de tener carros y caballos, el Señor los hundió en el fondo del mar. Tú tienes carros y gente a caballo, yo tengo memoria. Escucha esto que te estoy diciendo. Tú tienes carros y gente a caballo, tienes caballos por millares. Bueno, yo tengo un Dios y me acuerdo de él. ¿Sabes qué? Cuando venían contra David, David ni se inmutaba, más cuando el Señor se lo mostraba. Oiga, Ahí es que también, David, perdón, perdón. ahí también recordaba a David cuando enfrentó a Goliat, que le dice, tú vienes contra mí con espada y lanza y ejército, mas yo vengo a ti en nombre del Dios. Totalmente. Entonces te das cuenta que hace sentido otra vez en la congruencia bíblica. David estudiaba todo el tiempo lo que pasó en el Éxodo. Tú y yo, claro que podríamos confiar en que David tiene razón en decir, yo no voy a confiar ni en carros ni en caballos. Dice el versículo número 7, léelo conmigo, mas nosotros tendremos memoria en el nombre de Jehová nuestro Dios. Entonces fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Esto es parte del discipulado, familia. Escúchalo muy bien. No, es que yo tengo invertidas tantas cosas en criptomonedas y tanto dinero y tengo tantos terrenos y tengo tantas propiedades y tengo tantos carros y tengo tantos activos y tengo tan... Ah, muy bien. ¿Confías en eso? Sí, yo ahí estoy bien seguro. Ah, sí, nada más que se cae la bolsa. Deja tú. No, no se cae la bolsa. Se va la luz. En España hubo un apagón de quién sabe cuántas horas. ¿Supieron de eso, verdad? ¿Y la gente qué le pasó? Colapsó. La gente entró en pánico. En Chile ya volvió a pasar. Y dice, nos hicieron tan dependientes de la electricidad que nos las quitan unas horas y la gente colapsa. Colapsa, colapsa, colapsa. Ah, tu tema es la electricidad. Nosotros tendremos una electricidad, pero nosotros ¿qué sí tenemos? Díganmelo ustedes, por favor. ¿Qué sí tenemos? Memoria. Exacto, Joel. Tendremos memoria. ¿En qué tendremos memoria? En que el Señor literalmente dice que podrá sacarnos del mundo completo a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tendremos memoria. Familia, necesito pedirte que comprendas esto muy bien, porque estos temas, a pesar de que son instructivos y que yo te diga el paleohebreo o el hebreo pictográfico, y son más de 10 y tal cita, esto es para literalmente preparación de fidelidad para lo que venga en un futuro. No sabemos si van a decir, ah, también a México le cayó el apagón. No sabemos. Pero ¿qué pasa si llega un apagón? O dos. ¿Qué pasa si la bolsa se cae? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Nosotros tendremos memoria. Por eso, la cosa es que tu memoria esté llena de algo. ¿De qué? Ah, pues aquí tienes. La tendrá, la leerá, aprenderá, guardará y practicará todos los días de su vida. De día y de noche meditarás en este libro de la instrucción, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Les hago una pregunta. ¿No les emociona darse cuenta de esto?
¿No les emociona darse cuenta que existe esta posibilidad de confiar en el Señor, sea lo que sea que venga, sea lo que sea que pase? A mí sí me emociona mucho y digo, no, hombre, pues, ya sé, ya estoy en el equipo que gana. Nosotros tendremos memoria. Fíjate lo que dice el versículo 8. Ellos flaquean y caen. Estoy leyendo Salmo 28. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Que este segundo episodio de este discipulado nos lleve mucho a pensar qué tan lleno está nuestra lámpara con aceite, que es la palabra del Señor, para de verdad tener esta certeza. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nosotros tendremos memoria. Hasta aquí, querida familia, nuestro episodio del día de hoy.